Bueno, un cordial saludo. Quien les habla, maestra Anteyan Ortiz, de la Maestría en Ciencia, mención Orientación en Sexología, del Centro de Investigaciones Psiquiátricas, Psicológicas y Sexológicas de Venezuela. Les estaré conversando sobre el desarrollo anatómico y biológico de los niños en el periodo indiferenciado. Comenzaré hablando sobre los genitales externos femeninos, los cuales están constituidos por el clítoris, labios mayores, labios menores, uretra, himen, vagina y glándula Bartolino. Los órganos genitales internos femeninos están constituidos por el útero, la vagina, los ovarios y la trompa de falopio. Todos ellos se relacionan con el resto de las vísceras de la pelvis menor, el colon, la vejiga y la uretra. El útero es un órgano muscular hueco que se compone del cuerpo y cuello uterino. Los ovarios es un órgano bilateral situado a cada uno al lado de las fosas ováricas. La vagina, conducto muscular membroso situado entre la vejiga y el recto, con una longitud media de 10 a 12 centímetros. La trompa de falopio, de unos 12 centímetros de longitud, comunica las cavidades uterinas y peritoneal. Los órganos genitales masculinos, interno y externo, están constituidos. Los externos están constituidos por el pene, testículo, escroto, conductos deferentes, y los internos por las vesículas seminales, conductos eyaculadores y epididimo. Tenemos las glándulas genitales, que en este caso tenemos la próstata, y las glándulas bulbouretrales. Los testículos son dos glándulas ovoides, una a cada lado del pene, suspendidas dentro del escroto por el condón espermático, producen las células germinales masculinas o espermatozoides y las hormonas sexuales masculinas o andrógenos. Constituyen las gónadas masculinas y tienen el mismo origen embrionario que los ovarios o gónadas femeninas. Los conductos deferentes transportan esperma desde el epididimo al conducto eyaculador de su lado. El pene es el órgano de la copulación del hombre. Sirve de salida común para la orina y el semen o líquido seminal. Consiste en un cuerpo y una raíz. El escroto es un saco cutáneo exterior que contiene los testículos. La próstata es la mayor glándula accesoria al sistema reproductor masculino. Crece lentamente desde el nacimiento hasta la pubertad, luego se expande hasta los 30 años y permanece estable hasta los 45. El líquido prostático es lechoso y levemente ácido y contiene ácido cítrico, enzimas proteolíticos y sustancias antibióticas que contribuyen a disminuir el crecimiento de bacterias en el semen y el aparato reproductor femenino. Las glándulas bulbouretrales se encuentran debajo de la próstata. Durante la excitación sexual secreta un líquido alcalino al interior de la uretra que protege a los espermatozoides, neutralizando la acidez de la uretra, y moco que lubrica el extremo del pene y las paredes de la uretra, disminuyendo el número de espermatozoides que resulta dañado por la eyaculación. Las vesículas seminales son dos largos tubos de unos 15 centímetros de longitud que están enrollados y forman una estructura ovalada en la base de la vejiga. Los conductos eyaculadores es un tubo delgado que mide de 2 a 2,5 centímetros de longitud y se forma cerca del cuello de la vejiga por la unión de los conductos de las vesículas seminales y los conductos deferentes de su lado. Sabiendo ya cómo están constituidos los órganos genitales femeninos y masculinos, vamos a adentrarnos en otros términos de interés del tema. Uno de ellos es la espermatogénesis. En la pubertad, las células germinales masculinas se activan y dan lugar al comienzo de la espermatogénesis o formación de los espermatozoides. ¿Qué es esto? Las células germinales masculinas son células indiferenciadas llamadas espermatogonias que se multiplican por mitosis y contienen 46 cromosomas. Al dividirse el espermatocito primario da lugar al espermatocito secundario, cada uno de los cuales contiene las 23 cromosomas, la mitad de la carga genética que contiene una célula normal. Cada espermatocito secundario se originan dos células hijas llamadas espermatides, que también contienen 23 cromosomas. Por último, se produce la transformación de cada uno de los espermatides en un espermatozoide. Se necesita 1 o 2 meses para formar un espermatozoide a partir de espermatides primarios, y este proceso solo ocurre a temperaturas inferiores a las del cuerpo humano. Por esta razón, los testículos están alojados en el escroto, fuera de la cavidad abdominal. Cada día, alrededor de 300 millones de espermatozoides completan el proceso de espermatogénesis. Luego tenemos la ovogénesis, que en este caso es la formación del óvulo por parte de la mujer. En este caso se forman en el interior de los ovarios, a partir de células sexuales no diferenciadas llamadas ovogonias.
Estas ovogonias entran en un periodo de crecimiento que duran aproximadamente 7 días y se transforma en un ovocito de primer orden. El ovocito de primer orden entra en la primera división meiótica, originando dos células, una grande llamada ovocito de segundo orden y una pequeña denominada primer glóbulo polar. Tanto el ovocito de segundo orden como el primer glóbulo polar entran en la segunda división meiótica y originan lo siguiente. El ovocito de segundo orden forma dos células llamadas ovotidia u óvulo. La ovotidia u óvulo es un gameto funcional y es más grande que los glóbulos polares, porque en ella se concentra la mayor parte del material de reserva vitelino, lo que conocemos comúnmente como yema. Luego de este proceso, tenemos otro término del que vamos a conversar, que es la galactogénesis, que es la formación de leche por parte de las mamas en el caso de las mujeres. Suceden 4 etapas en este proceso, llamada mamogénesis, galactogénesis, lactopoiesis y la eyección de la leche. La función principal de las glándulas mamarias es producir leche. Para esto es necesario que se desarrollen las glándulas mamarias a través de diversas etapas, las cuales mencioné en su momento. La mamogénesis o desarrollo mamario, la lactogénesis o mantenimiento de la secreción, la galactogénesis o inicio de la secreción láctea y la eyección láctea o la salida de la leche. Esto se debe gracias a la prolactina, la cual estimula la síntesis de lactosa y esta a su vez regula la cantidad de agua en la leche y la concentración de potasio, sodio, cloro y monoglobulinas, lactoferrinas y ceroalbuminas. Esto es llamado precalastro. Y la formación del calastro, que se compone de precalastro, leche, grasas, lácteos, proteínas, inmunoglobulinas, lactoferrinas, macrófagos y beta-caroteno. Todo esto es la constitución que tiene la leche, por eso es tan importante para el crecimiento de los bebés. Luego hablaremos del ciclo menstrual. Es el periodo que va desde el primer día de la regla hasta el primer día siguiente de la menstruación. Durante todo el ciclo se libera una serie de hormonas del hipotálamo. Por otra parte, se producen otras hormonas en el ovario que induce cambios de diversas partes del cuerpo, en especial en el cuello del útero y en el endometrio, que fortalece el proceso de fertilización, anida y desarrollo del embrión, que de este modo el aparato reproductor de la mujer se prepara para el embarazo. ¿Cuánto dura el ciclo? El ciclo varía de mujer a mujer, o sea, no es estándar o estable, pero dura entre 21 días y 35 días. El ciclo más frecuente es de 28 días. ¿Cómo funciona el ciclo? Si una mujer tiene un ciclo de 26 días, la ovulación ocurrirá 12 días luego del primer día de la regla. En el ciclo de 36 días ocurren 22 días después, pero en ambos casos la ovulación ocurre 14 días antes de la regla siguiente. El óvulo se mantiene fértil por un periodo de 24 a 48 horas y este es el tiempo que disponen los espermatozoides para poder fertilizarlo. Todo este proceso se debe a que nuestro organismo también contiene ciertas cantidades de glándulas que generan hormonas a lo largo de todo el crecimiento y que ayudan al niño en su periodo indiferenciado, desde que nacen hasta aproximadamente 10 o 12 años, en el crecimiento. Muchas de estas hormonas, por supuesto, siguen a lo largo del ciclo de vida de nuestro proceso biológico. Conversaremos algunos, las mencionaremos: la hipófisis, la tiroides, timo, suprarrenales, páncreas, testículos y ovarios. Son las glándulas. La hipófisis, que es la glándula maestra, activa otras glándulas endocrinas, producen las hormonas del crecimiento, entre otras cosas. La tiroides produce tiroxina, que contiene yodo y regula el metabolismo. El timo produce timosina, que controla la actividad de las células T, importante para la inmunodeficiencia de nuestro organismo. Las suprarrenales, la adrenalina, causa ese sistema de alerta que necesitamos para la supervivencia, al igual que el corticosteroides, y el que regula la concentración de agua y sodio y vitamina K. El páncreas genera insulina y glucagón, y esto regula el nivel de glucosa en la sangre. Los testículos y los ovarios, que es lo que nos compete en este tema puntualmente, generan la testosterona, en el caso de los hombres, y los caracteres sexuales masculinos secundarios o generales del hombre, y el ovario, que genera progesterona y estrógeno, las características sexuales femeninas. La testosterona es una hormona sexual principal del hombre y es producida por los testículos.
Las testosteronas juegan un papel clave en el desarrollo del tejido del aparato reproductor y también en las características sexuales secundarias como el incremento de la masa muscular ósea y vello corporal. Además, la testosterona solo se produce en las células del testículo llamados Leydig. Su producción se reduce con el envejecimiento. La progesterona, en el caso de la mujer, está involucrada con el ciclo menstrual y promueve la gestación. Hormona producida en los ovarios que engruesa las paredes del útero tras la ovulación. Es impredecible para el desarrollo embrionario y mamas para la lactancia. Es impredecible, no, es imprescindible, es el término correcto. Los estrógenos son producidos mayormente por los ovarios y hormonas son las responsables de la aparición del ciclo menstrual, el crecimiento de las mamas, etc. En el momento de la pubertad es donde se produce la mayor cantidad, 25 años posterior hasta la menopausia. En conclusión, las hormonas femeninas y masculinas marcan la etapa de nuestra vida, niñez, pubertad y vejez. Nos van desarrollando tanto física como psicológicamente. Luego que sabemos ya parte de todo cómo se formó, cómo están formados los órganos femeninos y masculinos genitales, y sabemos algunos términos puntuales que suceden durante todo el proceso de nuestra vida, vamos a hablar de la formación del género. ¿Qué es el género? Es una noción psicológica y cultural que refiere a nuestros propios sentimientos de masculinidad o feminidad, identidad genérica. El género también se refiere a la evaluación social de la conducta como masculina o femenina, papel genérico. Es preferentemente posible ser genéticamente de un sexo y tener la identidad genérica de otro. ¿Cómo se conforma el género? Toda sociedad tiene un conjunto de esquemas de género, vale decir, una serie de normas, prescripciones sociales o estereotipos culturales relacionados con el género, que sirven de base para la formación de una identidad social en relación a otros miembros de esta sociedad y que, en consecuencia, dan origen a la identidad del género. Dentro de nuestro punto de vista, lo vamos a ver desde el punto de vista de la teoría sobre la identidad de género, la cual lo vamos a ver desde el punto de vista psicoanalítico, de la teoría del aprendizaje y de la teoría cognitiva. Desde el punto de vista psicoanalítico, la teoría psicoanalítica orienta sus 5 proposiciones desde las perspectivas biológicas, afirmando que la identidad genérica es una construcción innata. La teoría del aprendizaje social lo analiza como un producto de varias formas de aprendizaje, enfatizando el papel desempeñado por el ambiente en el desarrollo de la sexualidad infantil. Y el aprendizaje fundamentalmente se realiza por vía de imitación. En el caso del proceso de la teoría cognitiva, la argumentación en tal sentido plantea que el modo como el niño aprende ciertos papeles sexuales derivados de ciertas identidades genéricas depende del nivel de comprensión que haya logrado del mundo. Todas estas teorías es un tema tan complejo que para poder entenderla había que usar las 3 para poder darle un atributo en la formación o la conformación del género. ¿Qué es el sexo? Se refiere a las dimensiones biológicas del ser, hombre o mujer. Identidad de género es el sentimiento de ser hombre o mujer. Género se refiere a las dimensiones psicológicas, sociales, conductuales y culturales. Y el rol de género es el conjunto de expectativas que determinan cómo actúa, pensamos o sentimos el hombre y la mujer. Hasta aquí mi explicación, espero haya sido de su agrado.